Corría el año de 1907 cuando un joven abogado de 29 años llegó al consultorio de Sigmund Freud en Viena. Este hombre, de inteligencia brillante y origen acomodado, estaba profundamente atormentado por la visión de un castigo horrendo. Ratas devorando a sus seres queridos. Un tormento que le consumía el pensamiento día y noche. Freud, al recibirlo, no imagina que está a punto de encontrarse con el que será uno de sus análisis más complejos y decisivos. Un caso que le permitirá comprender los mecanismos más profundos de la neurosis obsesiva. Un relato clínico que no solo describe un sufrimiento individual, sino la estructura misma de una mente atrapada entre el amor y el odio, entre la culpa y el deseo. El hombre de las ratas. Bienvenidos a Diálogos en Sesión. Historiales y relatos clínicos del psicoanálisis. Un espacio donde los historiales se convierten en relatos y el psicoanálisis en historia viva. Ernst Lanzer se presenta ante Freud con la cortesía de un hombre instruido, sensible y exhaustivo en su relato. Sufre desde la infancia de pensamientos intrusivos, rituales y violentos impulsos. Tiene miedo de cortarse el cuello con una navaja. Y hay algo más, algo que apenas puede pronunciar. Durante su servicio militar, un capitán, a quien él llamará el Capitán Cruel, le contó una historia sobre una tortura oriental. Un prisionero al que se le adhiere una vasija con ratas hambrientas que buscan escapar devorando el cuerpo del condenado. El hombre de las ratas es un historial que Freud publica en 1909. Realmente, el hombre de las ratas, su nombre real es Ernst Lanzer. Fue tratado por Freud en 1907. Este abogado consulta con Freud porque había estado revisando un texto del mismo padre del psicoanálisis, que era Psicopatología de la vida cotidiana. Bien lo consulta por una peculiar afección. Él relata que a raíz de que tuvo una aproximación a una anécdota por parte de un capitán del ejército, donde él estaba también colaborando, militarmente hablando, se da cuenta de que hay un tipo de tortura china en la cual a los prisioneros se les ata una especie de caja, una especie de dispositivo que dentro tiene una rata hambrienta a la parte trasera, entonces, de su cuerpo. Esta rata buscará una manera en la cual salir y usualmente lo haría a través del ano, penetrando a la persona que sufre la tortura, el suplicio, hasta llegar a las vísceras y acabar con la vida lentamente de esta persona. Puede ser una tortura terrible. Freud intenta que Ernst describa la escena completa del suplicio. El joven se levanta del diván, tartamudea y retrocede. Le resulta insoportable. Cuando por fin logra decirlo, Freud observa en su rostro una expresión de horror ante un placer inconsciente. En esa frase que Sigmund escribe, el horror ante el placer inconsciente, se encierra todo el misterio del caso. Como un químico que separa los elementos de un compuesto, el obsesivo descompone sus conflictos en fragmentos que ya no reconoce como propios. La representación queda consciente, pero vacía. El afecto, el miedo, la culpa y el deseo se desplazan hacia otra idea, muchas veces absurda. Ahora, ¿cómo llegamos ahí, no? Porque realmente tendríamos que retroceder un poquito en la historia. Estamos con un Lanzer que pierde unas gafas, unos quevedos, en las operaciones militares y envía una carta a la óptica en Viena para que se le envíe un reemplazo. En el momento en el que las gafas llegan, él no las puede recibir y al parecer se hace una deuda porque las gafas venían con contraentrega. Entonces, digámosle así, el capitán A aparentemente paga la deuda del hombre de las ratas para que reciba sus gafas. Y el capitán, justamente el Capitán Cruel, otro personaje de esta historia, es quien le dice a Lanzer: fíjate que el capitán A pagó la deuda de tus gafas.
Y resulta que cuando confronta a Lancer al capitán A, le dice, no, en realidad es el capitán B quien pagó tu deuda. Todo esto se hace como una gran revoltijo en la mente de Lancer, del hombre de las ratas, que entonces empieza a decir, si yo no pago el importe que le debo, que eran 3.8 coronas, algo así, a la persona capitán A que pagó por mí esa deuda, entonces el terrible suplicio que aplican los chinos va a pasarle a mi padre y a mi amada. Freud muy sagazmente empieza a preguntarle en este primer encuentro qué pasaba en su mente al momento de pensar en esto, en que si no pagaba la cuota por sus quevedos, lo terrible le sucedería a sus seres amados. Y dice, bueno, es que también tuve el pensamiento contrario, que es también si llegaba a pagar, yo también tendría que pensar que le pasaría lo mismo. La doctora Andrea Amezcua es filósofa y psicoanalista. Además de dedicarse a la práctica clínica, es docente de Centro Leia. Entonces entraba en una gran contradicción. Tanto si hacía como si no hacía, el mismo pesar iba a caer sobre su padre y su amada. Ahora, aquí un dato muy importante. El padre ya llevaba 10 años muertos para este punto, por lo cual el paciente empezaba a decir, bueno, ¿cómo va a pasar eso, no? Bueno, en el más allá, el suplicio podía permanecer. A mí me parece bien interesante porque en ese sentido Lancer está haciendo un control rígido, absolutamente rígido del tiempo y de la idea de la muerte del padre. 10 años muerto el padre y aún así imaginaba que en el más allá iba a seguir sufriendo de la tortura. Otra cosa importante de la neurosis obsesiva en relación con el tiempo es que genera un control de la muerte como la última y la más grande de las castraciones. Lo que teme también el neurótico obsesivo es la castración. Como bueno, yo creo que en general todas las personas neuróticas estamos atravesadas por esa falta. Entonces, Lancer, al considerar al padre como muerto, lo imaginaba ya derrotado. El obsesivo vive en un tiempo circular. El pasado no pasa. Las deudas no prescriben. Los muertos no mueren del todo. Todo puede ser anulado y rehecho infinitamente en el teatro de la mente. Freud muestra que el símbolo de las ratas condensa todo el conflicto pulsional del paciente. Por un lado, el erotismo anal de la infancia, por otro, la deuda económica del padre que había perdido dinero en el juego. Esa deuda del padre se hereda como culpa inconsciente. Entonces, las ratas, las cuotas y las deudas se mezclan en un solo significante. Lo que podría resolverse con una conversación sencilla se convierte en un laberinto mental. Ernst pasa días elaborando planes para devolver la suma exacta de su deuda. Jura devolver el dinero, pero el juramento incluye una condición absurda. Si mi padre y mi amada pueden tener hijos. Su padre está muerto. Su amada es estéril. Así, el juramento se vuelve imposible de cumplir y con ello, la deuda se eterniza. En el fondo, esa deuda mínima encubre otra mucho más antigua. Freud descubre que el padre de Lancer había tenido una deuda de juego cuando era joven y fue salvado por otro oficial. Entonces, el hijo repite la historia en clave simbólica, hereda la culpa y la necesidad de reparación. Por eso decimos que en la neurosis obsesiva, el pasado no pasa, se mantiene en un circuito infinito de repetición. Total. Resulta que no fue solo eso, sino que en realidad encontramos que en el hombre de las ratas hubo una serie de contradicciones, una serie de ambivalencias respecto a sus objetos amados. Dos motivos principales entonces a destacar es su aproximación a psicopatología de la vida cotidiana y dos, estas ideas de neurosis obsesiva que lo asaltaban no solo a partir de la pérdida de las gafas, sino desde antes, con todo lo que le implicaba su sexualidad, la idea de qué mujer aproximarse y a qué mujer no aproximarse. Él había estado enamorado de una mujer de menor posición social, lo que le representaba una problemática al venir de otro estrato socioeconómico de la época. Entonces, el padre se oponía en su momento, cuando aún estaba vivo, a la unión y le decía que iba a ser el ridículo si se juntaba con esa mujer. Lo que le llevó entonces a estar comprometido con una mujer de una mayor posición económica, que a la vez era como la ambivalencia respecto a cumplir con el mandato de los padres
del padre principalmente y casarse con la mujer con mejor posición económica, o casarse con la mujer que la amaba en contra del mandato del padre. Parecería que el hombre de las ratas tenía todo el tiempo esta dicotomía en la cabeza, como si por un lado estuviera pensando qué tanto él podía cumplir con el mandato de papá, entonces ser y hacer con él mismo el hombre que el papá esperaba que él fuera, o lo contrario, ¿no? Seguir su propio deseo, lo cual hubiera implicado romper relación con papá en su momento. Narra mucho estas escenas desde la temprana infancia, donde las niñeras que lo cuidaban tenían acercamientos sexuales con él, y menciona cómo desde la más temprana infancia había tenido una serie de seducciones por parte de las niñeras que él manifestaba como que le resultaban bastante placenteras a él, pero que después, ¿no? En cuanto los padres notaron que él también tenía actividad masturbatoria, lo que hacía el padre era castigarlos con una violencia física inusual. Y el padre le responde su ira, con aún más odio, y le dice: tú vas a terminar siendo o un gran hombre o un criminal. Que era la idea que Lancer tenía de fondo, que él podía volverse un terrible criminal, que él podía albergar dentro de sí sentimientos muy hostiles hacia el padre y por lo tanto convertirse en eso, un hombre despreciable, ruin, como le decía Freud, ya en el tratamiento que él era. Que no sabe cómo el doctor Freud, con el que en algún momento confunde con un capitán también del ejército, le puede tolerar tanto en su desquiciamiento, ¿no? En esta locura que él tiene respecto a su propia situación. Es un poco por los momentos de la infancia, ¿no? La seducción, el odio hacia el padre. Ya después, más grande, en esto que mencionaba del compromiso que tiene con una mujer de mejor posición económica, se le dice que él podrá consumar la boda en el momento en el que él se gradúe, en el que él tenga su título, ¿no? Su grado académico, por llamarlo así. Y resulta que vas postergando todo el momento. En el centro del tormento del hombre de las ratas hay una verdad insoportable. Odia a quienes más ama. Desea la muerte de su padre, pero también lo adora. Ama a su dama, pero fantasea con su desgracia. Esta ambivalencia no es un detalle, es el motor mismo de la neurosis. Freud descubre que Ernst, de niño, fue severamente castigado por su padre tras una travesura sexual. El pequeño, furioso, lo insultó con todas las palabras que conocía: lámpara, toalla, plato. El padre, asustado ante el violento acceso de cólera del niño, dejó de pegarle y fue entonces cuando lo sentenció diciéndole: este niño será un gran hombre o un gran criminal. Pero ninguna de las dos cosas. Será un obsesivo condenado a luchar eternamente contra sus propios pensamientos que nunca ejecuta. Otro rasgo importante o relato importante que él menciona es que en un punto está el carruaje de su amada que va a pasar, ¿no? Por un camino y encuentra una roca y dice: la voy a quitar, no vaya a ser que en una de esas el carruaje choque y haga un accidente. Y lo que hace entonces es retirar la roca, como en un primer impulso, en un primer momento de anular, que es un mecanismo también de la neurosis obsesiva, ¿no? Y luego regresa, ¿no? Avanza unos pasos y regresa y dice: no, si tengo que quitar la roca porque es una roca peligrosa. Lo que estamos viendo aquí entonces es como a Lancer pensando, por un lado, que su hostilidad es muy concreta en la roca que va contra la amada diagonal odiada, al tiempo que también quiere defender a esa amada de su impulso hostil y retirar la roca del camino. Pero en cuanto lo hace, viene una especie de aislamiento, de racionalización, donde se da cuenta de que lo que está haciendo no tiene una lógica racional, pero al menos para él sí sigue una lógica del inconsciente. Entonces son como escenas aisladas de la vida del hombre de las ratas que van construyendo toda una ambivalencia respecto a sus objetos. Hay amor, hay odio, hay la idea de la sexualidad y la muerte, que también son temas que Freud usualmente destacaba en la teoría psicoanalítica, lo importante que son y lo difícil que son para poder trabajar con la mente humana. Una acción en dos tiempos. Una solución de compromiso entre el amor y el odio. Como escribe Freud, el primer impulso se ejecuta y luego se cancela. Quitar la piedra era en apariencia un acto de amor, una pequeña ofrenda de cuidado.
pero regresa y vuelve a colocar la piedra exactamente en su sitio. Así, en 2 gestos sucesivos, el amor se transforma en su contrario. Lo que había comenzado como un acto de protección se convierte, simbólicamente, en un acto hostil. En esa repetición se representa su conflicto más profundo: amar y odiar al mismo objeto. El histérico resolvería este conflicto con una sola formación de compromiso. El obsesivo, en cambio, necesita actuar 2 veces. Primero ama, luego se castiga por haber amado. La piedra, puesta y quitada, se convierte así en la imagen perfecta del alma dividida. Un amor que no puede vivirse sin culpa y un odio que no puede confesarse sin remordimiento. Me parece que en El hombre de las ratas se resume bastante bien la manera en la cual operan los mecanismos obsesivos, de la neurosis obsesiva que describe Freud. Porque el hombre de las ratas, ¿no?, está metido en una dualidad, porque por un momento sabe que quiere cumplir con el amor que siente por el padre a través de la conflictiva edípica, ¿no?, donde él también siente la necesidad de obedecer a la figura de autoridad que es el padre, a la ley que es el padre, pero también se da cuenta de que si lo hace va a dejar de lado su deseo, su ¿cómo llamarlo? Tal vez como una especie de deseo amoroso que tendría por la figura de la dama admirada. Y en ese punto yo creo que es bastante paradigmática la manera en la cual Ernst Lanzer consigue describir en sus cavilaciones obsesivas la manera en que funciona la neurosis obsesiva, que es a través de la duda y de la postergación. No hay mejor manera de postergar una decisión que dudar de la que vas a tomar, de la decisión que vas a tomar, de la opción que vas a elegir. Ahora, otro ejemplo de por qué es tan paradigmático el caso es porque el castigo que él imagina que va a tener tanto el padre, aunque ya esté en el más allá, como la mujer amada, es un castigo que involucra la sexualidad y también un rasgo anal, un rasgo de control, de dominación, como lo puede ser el hecho de que la rata penetra a través del ano de la persona torturada. Este paciente teme que le pase a su padre y a su amada, pero al mismo tiempo sabe que en cuanto él lo desea, aparece la culpa. Y la culpa es otro de los elementos tan presentes en la neurosis. O sea, es como si Lanzer estuviera diciendo, por un lado, no quiero que bajo ninguna circunstancia les pase algo a los que amo, pero al mismo tiempo tiene toda una serie de pensamientos omnipotentes, donde con solo imaginarlo piensa que ya se cumplió, y por lo tanto, si ya se cumplió, él es omnipotentemente el causante de la desgracia. Esta omnipotencia del pensamiento es una herencia de la manía de grandeza infantil. Él cree que si desea algo, eso puede cumplirse en la realidad. Eso lo lleva a la necesidad de anular cada pensamiento con otro opuesto, como una forma de evitar el castigo. Por eso, el síntoma no es solo una defensa, sino también un monumento al deseo reprimido. Lanzer teme el castigo porque lo desea. Freud observa que en la neurosis obsesiva, el superyo se vuelve sádico, una instancia cruel que castiga incluso los pensamientos más insignificantes. Por eso, el obsesivo vive bajo juicio permanente. Cada idea es un crimen, cada deseo una condena. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud nos lleva a pensar en la fase anal del desarrollo, que es el punto de fijación en el cual se encuentra el paciente, el hombre de las ratas. Estamos frente a una fijación de tinte de control anal, donde lo que se está conjugando es como una serie de excitaciones tempranas, donde aparentemente el evento que desencadena, ¿no?, toda la problemática tiene que ver con, uno, el trauma de la sexualidad temprana, y también la idea de que detrás de la infancia temprana del hombre de las ratas había lo que he mencionado, esta seducción por parte de las niñeras, por parte de también las hermanas, en la medida en que se seguían bañando juntos y todo esto. Ahora, es importante mencionar, la teoría de la seducción es en un momento abandonada por Freud, pero aquí estamos frente a la idea de que detrás de la neurosis también hay una fijación en el control y en la omnipotencia del pensamiento. Entonces, para Lanzer, me parecería que habría una
impronta donde él nota que un recuerdo al que no le da importancia, como pueden ser todas estas manifestaciones desde la más temprana infancia de la problemática obsesiva, aparece como un recuerdo más. Y este carácter obsesivo, este carácter anal que describe tanto Freud en este paciente y en general en su teoría, se basaría mucho en la ambivalencia temprana, ¿no? En la ambivalencia que puede tener el sujeto de los vínculos más primitivos, ¿no? De la prehistoria del sujeto. En el caso de el hombre de las ratas lo tiene con el padre. Y en teoría general podríamos decir que la figura conflictiva en esta neurosis obsesiva es aquella de la autoridad. Por un lado está la prohibición y el deseo de acabar con la prohibición, de transgredir, al tiempo que se tiene que construir una defensa totalmente en lo contrario, donde se convierte esa hostilidad, esa transgresión en una absoluta obediencia. Porque claro, si le da rienda suelta al pensamiento el neurótico obsesivo, destruye el mundo con el pensamiento. En cambio, si puede generar una serie de rituales, si se puede poner un poco más controlado en su pensamiento a través de rituales y obsesiones, consigue tranquilizar la culpa inconsciente que le genera el haber atacado a sus objetos. Durante la infancia, el control de los esfínteres se convierte en el primer campo de batalla entre el placer y la obediencia. El niño descubre que puede retener o entregar, y que ese gesto, dar o negar, puede ser también una forma de amor, de desafío o de poder. Las heces se vuelven su primer regalo, algo que pertenece a su cuerpo, pero que puede ofrecer o negar según su voluntad. Cuando ese placer, ese erotismo anal, es reprimido, algo en él no desaparece. Se transforma, se sublima. De ahí nacen ciertos rasgos que marcarán el carácter del adulto. La limpieza obsesiva que sustituye al juego con la suciedad. La avaricia que reemplaza la retención. La obstinación que prolonga el desafío infantil. Orden, parsimonia, terquedad, tres rostros de una misma energía transformada. En Ernst Lanzer, ese erotismo infantil había dejado huellas profundas, no solo en su carácter meticuloso, obsesivo, sino en el mismo símbolo que da nombre a su caso. Las ratas son el eco de todo aquello que su cuerpo y su mente habían reprimido. Se convirtieron en un símbolo múltiple, por su sonido en alemán, Raten, que significa cuotas, por su asociación con la sociedad, el dinero y el erotismo anal, y por su equivalencia simbólica con el pene, los hijos e incluso la culpa por la herencia paterna. Las ratas eran a la vez símbolo de lo sucio, del castigo y del deseo. Para el paciente, las ratas simbolizan, implican, tienen varios significados posibles. Por un lado, digamos, el término en alemán remite también a ser un jugador empedernido, ¿no? Y él relata este momento en el cual el padre también estaba en la milicia y había apostado en un juego de azar, ¿no? Una parte del dinero reservado por parte de la división del ejército donde él se encontraba, y no quería reponer ese dinero que había perdido además en la apuesta. Y entonces la rata en sí como símbolo está representando no solo al jugador empedernido del padre, que cabe mencionar el padre también en esta repetición había dicho que él se había casado, era una broma familiar, se había casado con la madre por ser una mujer más rica que otra pretendiente, otra mujer a la cual él aspiraba, que era una mujer más pobre, de menos recursos. Entonces ahí vemos de nuevo el significado de la rata relacionado con el juego del padre, la ira del padre, rata también como el dinero que el hombre de las ratas figuraba tener en esta fantasía de un tipo de moneda, y que entonces él convertía todo en una transcripción o en una equivalencia con a cuántas monedas de esta especie de moneda correspondería lo que me cobra el doctor Freud, a cuánto correspondería lo que tendría que pagarle por los quevedos que perdí. No solo está el hecho de que él pensara en la tortura china, estaba detrás también la historia que se repetía en la transferencia con Freud, porque ese es otro elemento importante. Para Lanzer, Freud, en algún punto, él viendo a una mujer joven bajando por las escaleras, se imaginaba era la hija de Freud. Entonces pensó,
claro, Freud quiere y me trata tan bien, soporta todas mis quejas, mis injustificadas violencias hacia el doctor Freud, porque espera que yo me case con su hija, que me convierta en su yerno. Por lo que entonces ahí también transferencialmente se repetía algo respecto al dinero y a la posición económica. Rata entonces también en el sentido de esta aveniencia social, de él imaginando al doctor Freud con una posición social, económica y de poder mayor que la familia Lancer, y por lo tanto como en esta aveniencia, en este arribismo social poder crecer y tener lo que el padre también le haya mandado, un matrimonio por conveniencia con una mujer en mayor escala social. Y por otro lado también había tenido un sueño, el hombre de las ratas, donde Freud, él soñaba que escribió una carta a Freud por el fallecimiento de su madre, de la madre de Freud. Y entonces al final de la carta le escribía en lugar de mis más sentidas condolencias, felicidades, ¿no? Y ahí podemos ver de nuevo cómo en la transferencia supone la misma patología, ¿no? Supone y replica la patología, donde un evento tan trágico como un fallecimiento de un ser querido como puede ser la madre resulta en algo satisfactorio. Felicidades, doctor Freud, usted ya perdió a su madre. Que también es otra figura que bien podría implementar un límite y una castración como el padre. Entonces estamos ahí frente, de nuevo, a la dualidad, a la ambivalencia y a la idea de que para el hombre de las ratas se replicaba su problemática en la relación transferencial con Freud. El tratamiento duró alrededor de un año. Freud registró más notas de este caso que de cualquier otro. Escribió que logró reconstruir la personalidad de Lancer y suprimir sus inhibiciones. El análisis concluyó con mejoría. Pudo trabajar, amar, vivir. Pero 7 años después, en 1914, la historia alcanzó un nuevo final. Ernst Lancer murió en la Primera Guerra Mundial. Freud lo había publicado ya, sin saber que su paciente había caído en el frente ruso. Me parece que Freud a veces tenía un aspecto mucho más optimista respecto a sus propios pacientes, ¿no? Incluso pensando en este historial, actualmente pensaríamos que es una cosa casi delirante lo que le pasaba al hombre de las ratas. Con toda esta obsesión que le carcomía tanto la mente y la cabeza, no pareciera que tuviera solamente aspectos neuróticos. Tal vez se aproximaba más a un núcleo delirante donde él estaba inmerso en unas cavilaciones que no le permitían estar tranquilo. No lo mencioné al principio, pero él, antes de estar con Freud, consultaba con un amigo de él, con el que iba continuamente a decirle: es que soy un criminal, soy un mal hombre, no merezco, soy terrible. Y el amigo le tranquilizaba diciéndole: no, tú eres un buen hombre, eres trabajador, vienes de una buena familia. Y en cambio, no es hasta que Freud le puede poner en palabras el hecho de que él se siente un criminal, porque en la conciencia, aunque no lo sepa, no todavía, empieza a generarse un concepto de culpa, ¿no? Entonces es un criminal en el inconsciente. En el inconsciente ya mató a todos con la omnipotencia de su pensamiento. Freud veía esto como una ejemplificación de su neurosis obsesiva. Actualmente tal vez lo veríamos más en una situación muy delirante y que tiene la carga de la dificultad que le implicaba a Lancer el poder vivir, el poder ejecutar las acciones cotidianas, el tener que estar una y otra vez pensando en cada uno de sus actos y cómo cada acto se desdoblaría o no en el fin o en el castigo para los seres amados. Es un cierre trágico, pero también profundamente simbólico. Lancer, que había huido toda su vida del acto y del riesgo, murió precisamente en el acto más real y más mortal de su tiempo, la guerra. Freud dijo que su caso era un mapa para orientarse en la neurosis obsesiva, y lo fue. Después de este historial, ningún analista pudo volver a pensar la obsesión sin el hombre de las ratas. Lo que Freud extrae de el historial del hombre de las ratas es sobre todo la idea de la neurosis obsesiva cargada de la ambivalencia, también la sobredeterminación de un mismo síntoma, lo cual me parece que aplica para
todo el estudio psicoanalítico. El hecho de que con una sola interpretación no se agote el significado, no se agota tampoco la impresión psíquica que tiene un mismo síntoma para aquel que lo sufre. Se le pudo haber explicado a Lancer, como lo hizo Freud, ¿no? La dicotomía, la ambivalencia que tenía respecto a sus figuras amadas, respecto al dinero, respecto al poder, a la riqueza, a la posición económica. Se le pudo explicar todo esto, pero eso no agotó la problemática del paciente. Y yo creo que en la clínica psicoanalítica, como la entendemos actualmente, tenemos una noción mucho más amplia de lo que implica trabajar con un solo síntoma, como una cuestión sobredeterminada que detrás va a traer múltiples significados. No solo aplica la neurosis obsesiva, es una forma de trabajo contemporáneo que aboca mucho más a entender que dentro de una sola sesión, dentro de un solo trabajo, se pueden llenar de múltiples significados y sentidos la misma situación de un paciente, una problemática, un síntoma, incluso un sueño. Décadas más tarde, es Lacan quien retoma esta enseñanza. Dirá que el obsesivo está preso en la dialéctica entre el deseo y la ley, y que su goce es el de aplazar indefinidamente la satisfacción. Va a subrayar que este sujeto mantiene una relación imposible con el tiempo. Se detiene antes de actuar, analiza antes de decidir, piensa antes de sentir. Su síntoma es, en el fondo, una estrategia para no entregarse al deseo del otro. El hombre de las ratas nos enseña que hay mentes que funcionan como tribunales perpetuos, donde cada pensamiento es juzgado, cada deseo es culpable y cada acto debe ser deshecho y vuelto a hacer. Freud escribió que el obsesivo vive en dos mundos, uno real, donde es razonable y funcional, y el otro, privado, poblado de fantasmas y rituales. Al final, este historial no habla solo de una neurosis, sino de una condición humana. Todos cargamos con nuestras deudas invisibles, con los gestos que repetimos sin entender del todo. Y quizá el verdadero alivio llegue cuando nos atrevamos a mirar de frente a esas ratas que roen en silencio dentro de nosotros. Diálogos en sesión. Una producción de Podcastera MX para Centro LIA. Escúchalo en tu plataforma favorita de podcast y comparte.